Buenas noches. Buenas noches, un gran saludo a la distancia, a la cercanía, a toda la audiencia de este extraordinario espacio de comunicación, a la orden. Igualmente, gracias Osvaldo. Bueno, hay quienes piensan al interior del ejercicio de la cosa pública que la pintura del gobierno de Daniel Noboa empezó a caerse, ¿no? Digo esto por el inicio que tuvo, ¿no? Esos acuerdos legislativos que permitieron coronar ciertas autoridades por parte de tiendas políticas como el PCC, ¿no? Cuya última presidencia en el Parlamento fue con Heinz Meller, imagínense, más de 25, 30 años. Y lo propio en la distribución de las comisiones. Al final, ¿todo acuerdo pasa factura, visto el escenario de hoy? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Yo no los escucho, hola. ¿Me escucha la pregunta o no? A ver, ahí escucho. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ya, preguntaba. Para muchos, en el ejercicio de la cosa pública, la pintura del gobierno de Daniel Noboa empezó a caerse pese a que al inicio tenía altos índices de popularidad, tuvo una concertación con el Parlamento para que partidos como el PCC vuelvan a tener la presidencia casi 30 años después de haberla logrado con Heinz Meller. Citaba yo ese ejemplo. Hoy estos acuerdos están pasando factura, hablo por las broncas con los mismos partidos que en su momento tuvo a la hora de la concordia. Bueno, en principio lo que tuvo Noboa fue un acuerdo parlamentario no solo con el Partido Social Cristiano, sino con varias fuerzas políticas, entre ellas la que tiene la mayor cantidad de asambleístas, que es el correísmo. Y eso hizo que fluyan sin ningún problema todas las iniciativas, todas las leyes que el gobierno tuvo o tenía. Yo no recuerdo alguna etapa de ese tipo en la asamblea, probablemente Correa era presidente, o probablemente en coyunturas, ¿no? Que Moreno las tuvo y bastantes. Pero realmente creo que esos acuerdos parlamentarios fueron en principio lo civilizado, lo que busca una sociedad democrática, madura, digamos, donde el sentido común, el sentido de patria tiene que prevalecer. Luego, bueno, pues ya la historia la sabemos, el presidente tomó la decisión o empezó a romper con todos sus aliados, empezó con el correísmo, lo cual para mí me pareció bastante extraño porque hizo una ruptura a una semana, creo, o dos de la consulta, cuando el correísmo estaba totalmente entregado, totalmente sumiso a la agenda del gobierno, al menos la parlamentaria. Lo que habían eran escaramuzas, retórica de Twitter, qué sé yo. Entonces el gobierno decidió que el correísmo sea su opositor, lo cual creo que fue un error en ese momento porque el correísmo estaba fuera de la consulta, no se habían involucrado mucho y terminó involucrándolos y siendo parte, digamos, de esa derrota también del gobierno, que fue las dos preguntas para mí las más medulares e importantes. En el caso del Partido Social Cristiano, que debería ser el aliado natural, que debería ser, digamos, el partido con mayor afinidad ideológica, si lo vamos a llamar así, también el gobierno ha tenido un distanciamiento, ¿no? Y lo de fondo, creo yo, que va más allá de esta discusión parlamentaria, esta discusión de analistas, es la situación que está viviendo el país, la situación que están viviendo los ciudadanos, la situación de seguridad. Ecuador es en este momento un país que tiene 5 de las 10 ciudades más violentas del planeta, es decir, de las 10 ciudades más violentas del planeta, 5 son ecuatorianas. La más peligrosa, Durán, lo cual es espantoso, terrible. Está Durán, Guayaquil la octava, en descenso, aparentemente estaríamos en un rango más alto, lo cual es espeluznante. Machala, Puerto Viejo y Manta. Y bueno, y ese tipo de cosas sumada a la crisis económica, la brutal crisis de iliquidez que está viviendo sobre todo la clase media, negocios cerrados, secuestros. Entonces es una situación bastante complicada la que vive el país y un momento en el que, bueno, lo que esperaría el pueblo, más allá de entrar a tomar partido o decir si estuvo bien o mal, es que las fuerzas políticas hagan conciencia de este momento que estamos viviendo y se llegue a acuerdos encaminados a continuar, digamos, con esa fluidez para efectos de tomar decisiones, porque al final lo que tiene que hacer un gobierno es eso, es ejecutar y tomar decisiones. Pero parecería que la bomba Molotov que se activó fue la incursión a la Embajada de México para tomar preso a Jorge Glass. ¿Me escuchó?
Ahí me escucha, Osvaldo. Perfectamente, ¿ustedes me escuchan? Sí, le preguntaba, Ok. parecería que la bomba Molotov que ha minado esa concordia de los primeros días del gobierno de Daniel Noboa en conjunto con el Parlamento fue precisamente la incursión a la Embajada de México para tomar preso a Jorge Glass. Mire, esa es una de las cosas más sin sentido, o una de las cosas más, para mí, chifladas de la historia de la política exterior no ecuatoriana, sino ya latinoamericana. Creería yo que es el único caso en el siglo XXI, en el mundo occidental, en el cual un país, y un país, digamos, Ecuador, que es periférico, se toma una embajada de una potencia regional. Recordemos que los gringos no ingresaron a la embajada del Vaticano para tomar a Noriega, ni siquiera los ingleses se atrevieron a entrar a la nuestra por Assange. Entonces realmente, digamos que la política exterior no ha sido una de las mayores fortalezas del gobierno, ¿no? Indistintamente, porque en este país no podemos decir la justicia tarda pero llega. Aquí la justicia llega dependiendo de quién gobierna. Entonces, realmente esa situación creo que fue es algo de explicación. Algún rato nos va a tocar pedir disculpas, algún rato, sin perjuicio de la vergüenza de estar ya en los libros de historia. En todo caso, que ese fue indudablemente el detonante que generó la quiebra o generó el divorcio, insisto, reitero, su grado incondicional. Digamos, el correísmo tenía una sumisión y entrega absoluta, por lo menos en lo parlamentario, a la agenda, sujeta a la agenda del gobierno nacional. Entonces sí, efectivamente, fue esa situación, esa brutalidad que yo honestamente no le encuentro sentido. O sea, me causa gracia en el sentido de vergüenza ajena, pero digamos, ese es el Ecuador que estamos viviendo. Por ahí vi unas declaraciones del presidente que afortunadamente no nos generó un problema ni con Petro, ni con Milei, ni con Bukele, pues no. Insinuó directamente que la familia Bukele se beneficia de contratos con el Estado. Entonces, en ese escenario, con una política exterior que no es el fuerte del gobierno definitivamente, digamos que esto fue parte del detonante con una fuerza política que era solo incondicional. Parecería que el asunto de la pugna con el PSC y la Revolución Ciudadana tienen matices diferentes, ¿no? Hoy el presidente del Parlamento, el ingeniero Kronfle, del PSC, luego de hacer sus observaciones en una entrevista con el ingeniero Washington Delgado López temprano, al final le ha tendido la mano al presidente Daniel Noboa. ¿Estamos a tiempo aún para tirar los puentes o no? El problema es que ahora estos políticos van a estar en campaña. Entonces, como van a estar en campaña, supongo yo que es parte de la retórica, parte del escenario, parte del tabloide. Lo ideal sería eso, porque me parece que la clase política no hace conciencia o no ha hecho conciencia del particularmente especial momento complicado que vive la República. Yo creería incluso, que suena exagerado, que la República está en riesgo incluso de desintegrarse. La justicia una banda más, la policía una banda más, las instituciones no funcionan, los organismos de control tomados por los que deben de ser controlados, servicios públicos colapsados. Yo no tengo que explicarle a usted, porque usted no es periodista, digamos, usted no ha sido periodista, con todo respeto obviamente a los periodistas de Anchor, usted es Anchor también, pero usted ha sido un periodista de barricada, de calle, de provincias, de emergencias, ha recorrido el país completo, y no tengo que explicarle el dolor que sentimos de que hoy en día ir a Quevedo o cruzar de Quevedo a Santo Domingo es algo de altísimo riesgo, ¿no? Por la cantidad de secuestros. O sea, el Estado está totalmente ausente, el Estado ha colapsado. Claro, hay que tener también honestidad intelectual en el contexto de que este joven heredó gran parte de este problema, pero yo creo que al margen de Noboa, digamos que Noboa es parte de esta obra de teatro. Para mí es una tragedia lo que estamos viviendo, y si la clase política no hace conciencia de la gravedad del momento histórico que estamos viviendo, no se sorprenda usted que esto termine muy, pero muy mal. Osvaldo Moreno es analista político, está aquí al borde de la noche, continúa María Gabriela. Gracias, Jorge. ¿Cómo está Osvaldo? Bienvenido acá al borde de la noche. Hola. Ahora, qué gusto escucharme, ¿verdad? Igualmente, muchas gracias. Ahora, esta pugna entre ejecutivo y legislativo
tomando un poco la base de su respuesta anterior, pues no habría ya un lugar a la conciliación porque ya estamos en un periodo preelectoral. Sí, porque efectivamente, como le planteaba al contertulio, efectivamente entran en modo electoral los políticos, pero yo sí siento al gobierno, digamos, a ver, ¿cuál creo yo, por ejemplo, que fue uno de los grandes errores de Moreno? Para mí el error medular del gobierno Moreno fue haber hecho del juicio a Correa una política de Estado, ¿ya? Y creo que Noboa está haciendo sus problemas personales también una política de Estado. Por ejemplo, el problema con la vicepresidenta. Ustedes entrevistan a diario en este espacio y en la mañana a infinidad de especialistas, constitucionalistas, expertos, periodistas, analistas económicos, pero sobre todo los expertos en temas de derecho. El encargo del poder está en piedra. No podemos cometer otra vez el error, y yo ni conozco a la señora Abad en el contexto de, sé quién es obviamente, y en algún evento académico de los cuales toda la clase política ha pasado por nuestras aulas, la he conocido, pero nosotros ya vivimos una brutalidad de esa magnitud. La señora Rosalía Arteaga no fue presidenta de la República básicamente porque no tenía, me van a perdonar la palabra, no tenía testículos, porque con la misma constitución que Rosalía Arteaga debió asumir el mandato de la nación, Osvaldo Hurtado asumió el mandato ante la ausencia definitiva de Jaime Roldós por el accidente aéreo. Entonces, sería la segunda vez que se comete una barbaridad de este tipo, sin perjuicio de todo lo que le podemos cuestionar a la actual vicepresidenta, que entiendo que está en Israel haciendo qué, no tengo idea. Entonces, siento que el gobierno está con esas cosas, con su tema personal, con sus juicios personales. Pero esta relación, sí, pronto, pero esta relación ejecutivo-legislativo llegaría a un extremo, como lo vimos en el gobierno de Guillermo Lasso, de un bloqueo legislativo total, o tal vez en los meses venideros podríamos ver un punto de encuentro mínimo entre ambos poderes. Lo que pasa, estimada, es que esos puentes se dinamitaron, esos puentes se terminaron siendo minados por la misma clase política. ¿Cuál fue el error medular de Lasso? Para mí, pelearse con todo el mundo, empezando con su aliado fundamental, que era Jaime Nebot. ¿Cuál es el efecto, digamos, del Parlamento? Es básicamente ese. Un Parlamento no puede estar sujeto total y absolutamente a la agenda del Poder Ejecutivo, a pesar de que, claro, uno de los mitos que yo creo que existen, que nuestra Constitución es paternalista, es presidencialista. Obviamente, en cualquier sistema democrático, sea monárquico, parlamentario, federal o parlamentario, si usted tiene un partido, un movimiento o una fuerza o un candidato tiene una mayoría arrasadora en ambas cámaras, no hay nada que hacer, va a haber un sistema hiper quien lo domina. Pero en nuestro caso, hay un sistema bastante parlamentario donde las fuerzas tienen la capacidad de tomar decisiones en función de lo que ellos consideran, para eso son electos. O sea, el concepto medular del poder, el poder legislativo es la legislación, indudablemente, pero fundamentalmente la representatividad de las provincias, de las fuerzas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación particular que vive el Ejecutivo no debería de existir, indudablemente. Lo ideal sería que existiera una suerte de consensos que ya existieron, pero me parece también que el gobierno en ese sentido ha sido también causante de la ruptura de esos lazos, no solo con el correísmo, por las razones que pudieran ser, sino fundamentalmente con sus aliados naturales, en este caso con el Partido Social Cristiano, que yo creo que era una fuerza con la que debía de tener una mayor cercanía, y bueno, usted ya ve los resultados. Sí, ahora, Osvaldo, hablemos sobre la comunicación de este gobierno, que es lo que se ha comentado durante los últimos meses, como por ejemplo el artículo de New Yorker y luego pues la entrevista que se dio el día de ayer y en la que vimos a la secretaria de Comunicación en un rol de secretaria y tal vez de rol de periodista / entrevistadora del primer mandatario. ¿Cómo podemos calificar ese rol? 1, y 2, la comunicación sigue siendo el punto flaco de los gobiernos. Fue el del gobierno de Lasso, también se hablaba del gobierno de Noboa. Yo creo que probablemente ustedes, que son periodistas, yo no lo soy, estando en ese foro probablemente hubiera habido otro tipo de entrevista. Lamentablemente vi esto de acá. Yo le tengo un gran aprecio a
a la secretaria de comunicación, que es politóloga, no es periodista, Irene Vélez. Me parece una buena chica en el sentido, o sea, en el buen plan, pero realmente lo de ayer fue extremadamente patético y creo que los periodistas deberían, o sea, ustedes que son los expertos en el tema, sí deberían cuestionarlo y lo están haciendo. Ahora, hay algo que va más allá del show de ayer, creo que esa es la palabra, que es el hecho de que no es que falla la comunicación. Yo puedo dar fe de la probidad de Andrés Seminario, por ejemplo, que con Jorge lo conocemos. Puedo dar probidad de la talla y el peso profesional de Jorge, de Leonardo Pipo Lasso, por ejemplo, y de algunos más, entonces, que son colegas, son amigos inclusive. El gran problema es que si tú no tienes que comunicar, ¿ok? Si tú no tienes sustento de gestión, no hay comunicación, no hay genio que sirva. O sea, pongamos un ejemplo. Noboa, tiene a duras penas 6 meses, también hay que ser honesto. Heredó gran parte de toda esta tragedia. Pero Noboa tuvo a lo más alto, digamos, del mundo hispano, de la comunicación, que fue Roberto, que no es mi gran amigo, pero lo conozco, tipo, he coincidido en foros académicos, en aeropuertos, en países a veces que estamos trabajando. Me lo he cruzado en el aeropuerto, supongo que está trabajando también. Pero Roberto es, digamos, del top de América Latina, yo creo que el más alto en ese sentido. O sea, no es un tema de tú puedes poner al mejor piloto del planeta o al mejor, pero si no tienes, es como el caso de la selección, vamos a poner un tema coloquial. Yo honestamente no entiendo por qué lo cesan al técnico. El técnico no podía entrar a patear los penales. Entonces, de nada sirve a quien tengas en la comunicación, sea bueno o malo, y ustedes son los expertos en la materia, yo no soy comunicador, si no tienes un sustento de gestión. ¿Qué significa un sustento de gestión? ¿Qué comunicar? Entonces, si no tienes, estás en un gobierno y no tienes obra pública, si no tienes resultados efectivos, si no tienes algo tangible y palpable, es muy difícil a quien pongas en la comunicación. Entonces, yo creo que el problema de Lasso, el problema de Noboa no es la comunicación, es básicamente la ausencia de gestión efectiva. Son gobiernos que, y ya viene el tema ideológico, que no creen en lo público o se rodean de gente que no cree en lo público y que tienen una concepción de que el Estado hay que reducirlo a la mínima expresión. Y ya ve usted la tragedia que estamos viviendo. Yo de hecho comento a veces, entre broma y en serio con colegas de América Latina, los chavistas destruyeron Venezuela, en cambio aquí a los antichavistas destruyeron el Ecuador. Entonces es una situación bastante complicada y creo que va más allá de la comunicación. Creo que es un colapso de gestión, no hay una gestión efectiva. Y veamos varias tragedias que están viendo. Nadie habla, por ejemplo, los desplazados de la violencia en Ecuador. Mucha gente de Quevedo, Esmeraldas, está viniéndose a las grandes ciudades, que van a terminar haciendo lo mismo. Es terrible lo que está sucediendo en este momento en el Ecuador y vemos lo que está pasando en diferentes ámbitos del tema. Y eso denota que los gobiernos no nos están dando resultados. Nos ponía hace un momento el ejemplo de ir a Quevedo es de alto riesgo, algo que era un ejercicio que uno hacía semanalmente o iba seguido, es imposible. Entonces, si no tiene usted sustentos de gestión efectiva, ¿qué significa gestión efectiva? De poder ejercer el Estado, de inversión pública, de obra pública, lo veo muy complicado. Entonces, yo no creo que es un tema de gestión de comunicación, sino de gestión ineficiente. Y eso aquí concluyo, se refleja en la ejecución presupuestaria. Usted revisa la ejecución de Moreno, de Lasso y de Noboa, por lo menos la de Lasso, hay áreas de salud, de educación, seguridad, que no pasaron ni el 50% del presupuesto, lo cual denota un poco las manos en las que han estado los ecuatorianos. Claro, ahora digamos que Noboa no tiene problema en cómo comunica las cosas, porque ya vemos que las redes sociales, en especial TikTok, es su fortaleza, sobre todo para un electorado bastante joven, sino en lo que comunica. Pero ¿qué tanto todo lo que usted ha mencionado, Osvaldo, trasciende justamente para el electorado joven que consume redes sociales, que tal vez hoy no vemos las tarimas, sino el TikTok, y ahí vemos que se ha concentrado gran parte de este electorado joven? ¿Será que los escándalos que se produjeron a partir de el artículo de New Yorker o la entrevista del día de ayer o la ejecución presupuestaria o todos esos problemas van a minar la popularidad del presidente Daniel Noboa? ¿Ese falta de qué comunicar le va a afectar en su popularidad? Hoy, a la foto de hoy, sería el favorito para ser el presidente de la República de nuevo.
Mire, no se sorprenda que Noboa no entre a la segunda vuelta. No lo estoy afirmando, pero no lo descarto. Hay dos cosas aquí. La una me parece un poco superficial, y obviamente usted está citando la opinión de algunos especialistas, me queda claro. Esto es que Noboa, los jóvenes votaron por el TikTok. Vamos por dos puntos. El primero, Noboa no era recién aparecido, eso es falso. Noboa es un apellido, y esto con Jorge lo conversamos en algún lado extra micrófono, es un apellido que ha estado 40 años en la papeleta. Hay un trabajo de su abuelo, un hombre extraordinario de todos los tiempos, don Luis Noboa Naranjo, un genio. Un hombre que hizo una construcción empresarial, 40 años en la papeleta su padre, y obviamente el mérito personal de haber hecho una gestión parlamentaria. O sea, no es que el apellido Noboa apareció repentinamente en la escena política. Ese es el primer paso. El segundo, más que los canales de comunicación que utilizaba, entre ellos el TikTok, ¿qué representaba Noboa? Y aquí viene la parte interesante, más que lo joven, lo nuevo, ¿sí? Le pongo un ejemplo: Bernie Sanders en Estados Unidos bordea los 80 años y es el top main de los jóvenes que les interesa la política en los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, Noboa representaba lo nuevo, ojo, que no es lo mismo que los jóvenes, básicamente porque representaba una esfera que estaba fuera de esta bronca, que para mí le echó mucho daño al país, que es el anticorreísmo radical y el correísmo también radical. O sea, en nombre del odio a un hombre, o por lo que no vuelva un hombre, no puedes destruir un país, que creo que es lo que se ha hecho en Ecuador. Y en nombre de que regrese, tampoco puedes destruir un país. Entonces, me parece que Noboa representaba eso, era la esfera fuera de esta bronca intestina. Tal es así que el candidato anticorreísta radical, bueno, también debemos hablar del factor que fue el asesinato miserable y cobarde contra Fernando Villavicencio, pero Noboa termina siendo, digamos, esa alternativa. Ni siquiera la seguridad. ¿Sigue representando lo nuevo? Todo el mundo, dígame. ¿Sigue representando lo nuevo, Daniel Noboa? Allá vamos, exactamente. Y usted me hace recordar las clases de semiología, menos es más, tiene razón. Lo medular es que Noboa, y aquí viene la hipótesis que el tiempo la podremos analizar posteriormente, lo medular es que Noboa sale de esa, para mí se despoja de lo nuevo y asume, me parece, lo voy a decir en términos coloquiales, un día se levanta y dice: quiero ser más anticorreísta que María Paula Rojo, ¿no? Y un día decide romper con sus aliados incondicionales. O sea, yo no tengo que explicarles, ustedes saben más de coberturas parlamentarias que yo y conocen procesos parlamentarios. O sea, el correísmo era el aliado, era el bloque. Recordemos la ley de turismo, pues solo faltó que a ver, ¿quién quiere 9 voluntarios para votar? Como que se confunde. O sea, el correísmo estaba sumiso, más sumiso que Marcela Guiñaga antes de querer ser sobrina de Isabel Noboa. Entonces, a donde voy es que Noboa sale de la esfera de lo nuevo al entrar en esa bronca intestina. Y antes, siendo lo nuevo exclusivamente, ahora va a tener que competir con Cucalón, va a tener que competir con Andreita González, va a tener que competir con todo lo que vote el anticorreísmo radical, ¿ya? Entonces, en ese escenario, el tiempo nos dará las respuestas, qué es lo que va a suceder, pero ese es lo medular. Noboa, para mí, dejó de ser lo nuevo el momento que decidió abanderar este anticorreísmo radical. Bien, son varios de los criterios de Osvaldo Moreno, analista político. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí al borde de la noche. Muchísimas gracias a ustedes. Lamento profundamente y espero y tengo mucha fe que esto va a cambiar, de poder ir con la tranquilidad de siempre a los estudios, pero ojalá. Tengo que ser transparente y honesto con su audiencia y pedirles disculpas a ustedes, periodistas jóvenes y valientes, y al doctor Washington por darle siempre la oportunidad a gente joven. Lamento no estar allá como ustedes, dando el pecho a las balas, saliendo de noche solos. La verdad que es muy complicado en este horario moverse por Guayaquil, así que les mando mi abrazo, mi solidaridad y apreciando y respetando su trabajo, y espero estar pronto presencialmente. Un abrazo. Ojalá, lo esperamos pronto. Gracias, Osvaldo, que tenga una muy buena noche. Amigos, 6 de la tarde, 58 minutos, vamos a una pausa.